Antecedentes musicales. El género flamenco puede provenir de los cantes monocordes y islámicos. Hay también quien atribuye la creación de esta música a los gitanos, y hace poco se creía que eran egipcios. Primeras referencias escritas. En los principios no había baile ni guitarra, solo cante. Tras una lectura profunda de Cervantes, podíamos observar la primera disciplina flamenca, que fue el baile. Esta obra crea el primer precedente, no oral, en el estudio de los orígenes flamencos. Se llama La gitanilla de Cervantes. A partir de este momento hay una conclusión clara. El género tiene más de 2 siglos de vida. El origen de la palabra flamenco. Existen múltiples teorías acerca de la genesencia por Blas Infante, en su libro Orígenes del flamenco. La palabra flamenco deriva de los términos árabes, fecha mengua, que juntos significan campesinos errantes. Hay una teoría que afirmaba que flamenco era el nombre de un cuchillo o navaja, y antiguamente se creía que los gitanos eran de procedencia germana, lo que explica que se les pudiera llamar flamencos. Evolución, etapa hermética, primeros cantadores. Existen datos, aún sin demostrar. Durante mucho tiempo se pensó que fue el primer cantador de la historia, el jerezano Tío Luis de la Juliana. Hoy en día sigue sin demostrarse si existió o no. La andonda probablemente fuera esta mujer la primera en cantar por soleá, aunque existieran otras familias cantadoras en Triana. En un principio, la soleá surgió con un cante bailable, hasta que en un barrio sevillano comenzaron a hacer estilos sin acompañamiento. En aquella época se cantaban por romance y por martinete. Los grandes cantadores, los grandes creadores. A finales del siglo XVIII el flamenco era un arte muy extendido por toda Andalucía. En una misma época coinciden cantadores. Entre ellos surgen una competencia feroz. En este momento el flamenco se profesionaliza. El flamenco en Madrid. El éxito del cante flamenco hizo que la capital de Madrid se convirtiera en el centro cantador desde principios del siglo XXI. Repetida entre la multitud de diferentes puntos de España, generó que se le empieza a llamar ópera flamenca. La ópera flamenca. Este término aún no es aceptado por muchos expertos, porque según ellos esta época supuso una adulteración de los estilos flamencos. En realidad, la invención del término ópera flamenca se debe al empresario del señor Bedrine. Según la ley, los espectáculos públicos tenían de ser apagados un 10%, mientras que los conciertos instrumentales y la ópera solo constituían un 10%. Época de revolución del flamenco. En los años 50, el arte flamenco es conocido en medio mundo gracias a los roasters, que habían restado densidad a los cantes para facilitar la comprensión. En 1958 se crea la Cátedra de Flamencología de Jerez. En Córdoba surge el primer concurso nacional del arte flamenco, en 1956. El flamenco entra en los teatros y artistas se empeñan a grabar viejos cantes en desuso para perpetuar su arte. Los festivales. Los primeros festivales flamencos tomaron verdadera importancia a la lumbre de este acontecimiento, que dio un empuje trascendental a los nuevos valores. La historia del flamenco. El flamenco ha vivido otras historias interesantísimas. La creación de los distintos palos se debe a la manera de expresarse musicalmente en cada zona de Andalucía. Almería, de allí surge la taranta. De Cádiz, Cádiz es la madre de las cantinas, que agrupa a otros cantantes, como las Alegrías, la Romera, el Mirabrás o los Caracoles. En esta tierra nace la seguirilla y la bulería, y allí se concitaron nombres como los de Paco La Luz y Manuel Molina. También hubo un cantador importante, Antonio Ortega,
más conocido como el Fillo, que fue cantaor portentoso por muchos estilos y como seguirillo marcó época. Córdoba. El primer cantaor que se conoce fue Matador de Toro, conocido como Juanelero el Feo. En la provincia cordobesa hay también un amplio glosario de cantes campesinos, como la trilla. Granada. Allí surge perdurando un estilo eminentemente folclórico, que aún no ha sido elevado a la categoría de género artístico. Huelva es la cuna del fandango. Jaén gira en torno al eje Linares, la Carolina. En esta zona, los cantes, destacó el cantaor de Andújar, Rafael Romero el Gallina. Málaga. Esta provincia es la más opulenta de los estilos abandonados. Málaga también es la cuna de los tangos, del pillayo y de algunos estilos de la repompa. Sevilla. En esta provincia hay 5 grandes núcleos: Triana, Utrera, Alcalá de Guadaira y Lebrija. Esta población se ha mantenido desde siempre en contacto directo con Lebrija, gracias al ferrocarril. Destacar a Franconetti, que fue uno de los principales difusores del flamenco, y a Antonio Mairena, que fue un intérprete español de cante flamenco en Mairena de Alcoll. La guitarra, última en incorporarse. La guitarra en el flamenco merece un apartado diferente, ya que se trata del último de los componentes que adquirió el género. A partir de este momento comienzan a surgir los primeros especialistas en el toque, como Juan Candulla Habichuela, de Cádiz, Paco de Lucía, líder indiscutible de la última generación de guitarristas. Hay que destacar a Manolo Sanlúcar y a Vicente Monjé Serranito, que revolucionaron el concepto de la guitarra flamenca. El presente y el futuro del género. En 1979, Camarón de la Isla grabó La leyenda del tiempo, el futuro del flamenco. A raíz de esto surgió el gran debate entre ortodoxos y heterodoxos, un conflicto que pone en evidencia la lividez de un género. Las dos tendencias han sabido encontrar su lugar. Si tú sigues dándome estos golpes, niña, si me ha reventado yo.
estilos del cante flamenco. La riqueza del cante flamenco se muestra en sus múltiples formas melódicas, estilos o palos y en sus diferentes formas de realizarla a sus intérpretes. Su historia nos muestra que en él se introducen prácticamente todas las sensibilidades, desde la más refinada a la más cruda, desde la más superficial a la más profunda. A pesar de que los estilos flamencos están hoy perfectamente delimitados, desde el punto de vista técnico, no debemos olvidar que en el cante flamenco toda interpretación es verdadera creación y aunque existen... Si resaltamos los cantes o cantos de Paco, veremos que algunos de ellos han pasado a la nomenclatura de flamenco. A este polo se denomina el quejumbro polo agitanado. Una publicación que nos proporciona Ortiz Nuevo es un periódico sevillano, El Tío Tremenda, de 1812-1813. Los cantonistas también pertenecen a capa social aflamencada de los romances populares sin acompañamiento musical. El romance tiene un gran parentesco con la alboreá. Aparecen ya documentados por Cervantes en La Gitanilla y más tarde por Serafín Estévares Calderón. Disponemos de valiosas grabaciones por parte de Dolores, Juana y Alonso del Cepillo. La tonalidad proviene de los romances, pero con un estilo más subjetivo, íntimo, singular y dramático. Son los cantes más primitivos y los pilares del cante actual hasta la entrada en escena a principios del siglo XIX, de la guitarra que trae consigo una verdadera revolución y enriquecimiento de los estilos. Dentro de la tonalidad está el martinete y la carcelera. La saeta es un canto popular que se ejecuta al paso de las procesiones de Semana Santa por las calles. La saeta procede del aflamencamiento de ese canto popular. Se cantaban o recitaban en los siglos XVI y XVII. Estas coplillas franciscanas han influido en la formación de la saeta dos corrientes musicales, la árabe y la judía. La seguirilla es un cante cuyo origen parece estar entre finales del siglo XIII y principios del XIX. Su nombre proviene de seguidilla, pero también le llamó playera. La seguirilla proviene de la tonás y es junto con la soleá el estilo más puro, trágico y expresivo del flamenco. La serrana es un cante que parece proceder del aflamencamiento de una canción andaluza de mediados del siglo XIX. Los temas son la naturaleza y la sierra. La liviana es una especie de seguirilla más ligera que empezó a cantarse en el siglo XIX. Antonio Mairena grabó un estilo al que le llamó la tonal liviana. La soleá es, junto con la seguirilla, uno de los pilares fundamentales del cante flamenco. Procede de un cante para acompañar al baile desde principios del siglo XIX. La caña es un cante flamenco muy antiguo que se canta con la guitarra por soleá. Su estructura musical fue fijada por Antonio Chacón. El polo es tan antiguo o más que la caña. Lo cita José Cardasso en sus cartas marruecas en 1773. Se conocen dos estilos, una con voz afilla y hueca y otra con voz natural. La arboreá es un cante flamenco que se canta en las bodas gitanas, compuesto de 4 versos hexasílabos y un estribillo. Se conservan de él dos variedades, una en la Andalucía occidental y la otra en la oriental, concretamente en Granada. Las bulerías son cantes que proceden del aligeramiento del compás de la soleá. Nació de la solearilla con que se remataba el cante por soleá. Apareció a mediados del siglo XIX y es un cante festero de ritmo alegre, de gran dificultad y riqueza musical. Las cantiñas se denominan generalmente cantes de Cádiz. Proceden en su compás de la soleá. Dentro de las cantiñas están alegrías, mirabrás, romeras y caracoles. La petenera es un cante melancólico, pausado y majestuoso, cuyo nombre se dice que proviene de una legendaria cantaora del siglo XIX, llamada la petenera. Los tientos tangos son dos de los estilos básicos del flamenco y están emparentados estrechamente. Según la teoría más aceptada, los tangos son más antiguos y dieron lugar a los tientos a principios de este siglo. Se diferencian fundamentalmente por el ritmo, que es más lento, solemne y complejo en los tientos que en los tangos. En los cantes derivados del fandango se destaca el fandango natural,
que es un cante libre de compás que tuvo múltiples antecedentes y modalidades folclóricas regionales. La malagueña tiene su origen en antiguos fandangos de Málaga y se transforma en palo flamenco en la primera mitad del siglo XIX. Sus rasgos principales son la gran riqueza melódica y su carácter elegíaco. Hay una gran diversidad de malagueña, se han llegado a grabar casi 40 modalidades distintas. La granaína es una creación personal de Antonio Chacón sobre la base de los fandangos de Granada, de Frasquito y Hierbabuena. Es un cante de gran riqueza melismática y que admite gran cantidad de matices. Los cantes de las minas provienen de los fandangos locales. En el caso de La Unión y Cartagena, de los llamados cantes de madrugada, que interpretaban los mineros camino del trabajo. En ellos se caracterizan el taranto, la taranta, la minera, la murciana, la levantica y la cartagenera, siendo esta el canto más importante y de más dificultad de todos los estilos mineros. En las canciones aflamencadas andaluzas podemos mencionar los cantes campanilleros, las nanas, los villancicos, los cantes de trilla, la sevillana y el zorongo. Los cantes de ida y vuelta son un conjunto de canciones hispanoamericanas aflamencadas que fueron traídas por los emigrados españoles y que proceden en su mayoría del folclore de Cuba y Argentina. El cante flamenco es en su etapa primitiva. Historia del cante flamenco, época primitiva. Podríamos decir que el cante flamenco también es teatro en el sentido trágico y dramático, e igualmente lúdico. También podríamos llegar a ciertos periodos históricos imposibles ya de concretar de manera ordenada y científica con aquellos teatros romanos, etc. Enlacemos con tiempos y siglos más cercanos a las primeras manifestaciones históricas. Busquemos a estos como tales andaluces y gitanos, pero no en la India, ni tan siquiera en los siglos XV. Vayamos pues a aquella primera etapa conocida del flamenco o del cante flamenco, la que se inicia entre la tradición oral, el mito, la leyenda y algunos datos históricos. Casi nadie niega en la actualidad el valor y la trascendencia de algunos escritores sobre esta etapa, como Cadalso, Potocki, Estebanez, Calderón, etc. Alfonso del Cepillo fue uno de los últimos conservadores romanos.
parecido un buen Nos ha parecido un buen método tomar como referencia a los escritores de Estebanes, Calderón, escenas andaluzas del mediado del siglo XIX, para a su vez dividir estos primeros tiempos flamencos en tres subetapas. Finales del siglo XVII hasta 1830 aproximadamente, periodo central del 1830 hasta algo más la segunda mitad del siglo XIX, 1860, con Calderón como el planeta o el fillo y el importantísimo testimonio del solitario. Desde 1850 hasta 1890, con la llegada de Calderón, Silverio Franconetti. Finales del siglo XVII hasta 1830. De los primeros tiempos de finales del siglo XVII hasta 1830 tenemos noticias de Jerez y Cádiz como centros cantaores importantes con nombre que han pasado a la historia, donde aparece Tóbalo, el creador del polo. Pero no todo es mito, leyenda y tradición oral. Encontraremos también sentido escrito que nos hablará y dará detalles sobre los quehaceres flamencos de estas primeras subetapas. El texto de José de Cadalso en Cartas Marruecas, la escena en cuestión se desarrolló en Cádiz, una especie de fiesta en honor a los de gente de clase. También a finales del siglo XVII es la escena que nos describe Potocki en el manuscrito encontrado en Zaragoza, en Andalucía y en entre gitanos y moriscos se canta y baila el polo, cantado y bailado por gente del bajo pueblo andaluz, y lo hace acompañadamente cantando y acompañándose de su sonaja y castañuel. Un amplio repertorio, romances, seguirillas, las sevillanas. Ellas solearon un fragmento, cantaron o dijeron un jaleillo pobre, y en palabras de Ortiz Nuevo aparece el primer testimonio de la caña dulce, con semblanza muy flamenca, presentación de este cante con su paseillo característico del ay, 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 y condimentado con su correspondiente compás. El eje fundamental, lo culto imitando a lo popular, lo confirma la literatura y música culta, pero a lo popular, el que tuvo un auge extraordinario en el siglo XVI, trasladándola a escenarios teatrales, a partituras, etc., sometiendo al pentagrama los ecos populares y creando una música nacional que desgraciadamente no hemos sabido continuar y reafirmar. Fue la tonadilla escénica 1750-1820, la mejor configuración de este género musical.
Y si tú sigues dándome estos golpes, y así me has reventado. Si tú sigues dándome estos golpes, y así me has reventado yo. La otra tarde la girarda se plantó en mitad del cielo y a San Pedro de la Llave muy bajito así le habló: necesito que enseguida me transformes en persona porque dicen que en Sevilla ya el flamenco se acabó. Y el discípulo de Cristo se quedó viendo visiones y le dijo: Girardilla, lo que cuentan no puede ser. Época coetánea de Estebanes Calderón, el Solitario. Escenas andaluzas en Pulpete y Valdeja, publicada en 1831. Se nos habla de varios estilos de la manera andaluza de cantar. La rodeña, estilo del que cita además una copia tradicional y clásica en este cante y que ha perdurado hasta nuestros días como tal letra de rodeña flamenca. Del 1846 en la escena del roque y el bronquís. Aquí la relación de cantes es más poderosa. La rodeña y la malgueña cita como cantaores a los costeños naturales de las costas de Almería o Málaga. La polvorilla aparece en sus dos facetas de cantaor y bailaor. En un baile en Triana, el solitario se muestra todavía explícito y locuaz. Enumerará bailes como la zarabanda, el olé, la tana, el boldero, el bureno, etc. En cuanto a cantes, nos da noticia de las cañas, oles, giranas, etc. Aunque todos investigadores como José Mercano ponga en duda la fiabilidad de Estebanes en cuanto a su conocimiento de los cantes se menciona, lo cierto es que dichos nombres son los que han perdurado en la tradición flamenca y en la nomenclatura actual. Desfilas por esta escena cantaores como El Planeta, El Fallo, Juan de Dios y la cantaora María de las Nieves. Estos mismos cantadores y cantadoras aparecerán también en la Asamblea General, pero añade dos cantadoras más. Se trata de Dolores y de Javera, y añade a la lista de cantes ya mencionada la patente, la Javera y la distinto de los dos polos. Sin embargo, el excesivo celo costumbrista romántico de Estebanes le traiciona al presentarnos en Asamblea General, reunión entre flamenco y para flamencos y no para señores que pagan una cena por todo lo alto. Todavía resulta menos creíble entre la tribu. Época post-Estebanes hasta 1889. Muerte de Silverio. Romances, carceleras, tonas, martinetes. La época primitiva del cante flamenco ha pasado por ser el momento en el que la origen, las modalidades o estilo arriba enumeradas. Sin embargo, en ocasiones oculta entre romance y tonas, y que trataremos de épocas de relieve. Los romances flamencos han sido también llamados corridos, corridas, corrillas, deciduras, nanas y morunas. A propio del romance afirma José Blas Vega en la Magna Antonio de cante flamenco.
Hasta ahora, particularmente, casi nadie reparó en la función básica que pueden tener en los génesis y formación, no solo en la copla flamenca, sino también en su música, máxime, cuando las escasas versiones que se conocen en la actualidad de romance flamenco pertenecen musicalmente a una etapa posterior y dudosa elaboración, con bastantes años de antelación. Planteábamos en la copla popular flamenco en 1975 un análisis de las estrofas del romance, rimas, así como el estudio de interferencias, localización económica y síntesis. Nos llevó a la siguiente conclusión: todo esto es para nosotros un hecho democrático del carácter determinado del romance en la génesis y formación de la copla flamenca. El romance flamenco, en el que no representa ni Demófilo ni Rodríguez Marín, forma parte de romances tradicionales y en una serie de versos octosílabos que rima asonante con los pares. Tanto la rima como la medida de los versos, aunque con las irregularidades propias del flamenco, permanecerán como rima y media fundamentales en la copla flamenca. Mandé que me trajera hay una cristianita de España.
Frases, modismos, giros, locuciones propias que tienen origen en la tradición y literatura romancística. En el romance flamenco de Alonso del Cepillo dice: mi alma, que como estará mi pared. El renegar de la fe del romance lo veremos en romances y pasará a la copla como el tema y como vivencia. En el cante flamenco se ha operado una transformación de contenido y situaciones. Coplas flamencas enteras que hacen alusión a los romances moriscos. Hemos visto que en el romance influye la copla y cante flamenco. También hay ciertos temas, ciertos contenidos que pasan de una a otra a través de una transposición. Carceleras, Tomás, martinetes, debla. En estos palos flamencos en la actualidad forman un solo campo musical y temático en el cante flamenco. En 1881 Demófilo define los cantes flamencos como cantes de origen tabernario. Entre ellos y sin acompañamiento de guitarra se encuentran tonas, martinetes y deblas. Señalemos que Demófilo dice que el nombre de martinete obedece al lugar donde se cantan, la herrería, pero en esencialidad señala a los presos. Hemos visto que ni siquiera en las coplas de martinetes y tonas aparece nada relacionado con el tema. Es posible que Demófilo se diera cuenta que la contradicción, porque en su definición de los martinetes no hay absolutamente ninguna alusión a la herrería. Estaba peinándose y escucha a Zanana y le dice: Cristianita, canta otra vez Zanana, repítela otra vez. Y entonces se la repite ella otra vez cantándolo así: hija mía de mi alma, también de la almita mía, que si yo te cogiera en España, ay, a ti te... En esta y en más coplas, palabras como yunque, grillos, cadena, hierro, reja, etc. aparecen con el trabajo de míticas fraguas y herrerías como cunas y castigos a los presos. Así que en el apelativo martinete, equivalente de cante de la fragua, martinete no tiene nada que ver con martillo. En cuanto a la debla, Demófilo nos da una explicación poco convincente. Nos dice que la diosa en galó quiere decir grande. Los gitanos no han conservado apenas nada, costumbres ni tradiciones. La palabra toná es la pronunciación andaluza de tonada. En andaluz, toná. Se le llamaban canciones o melodías, muy dispersas entre sí. En 1775 se dice que el líder de las Julianas era cantador de tonás. Hermana mayor, te mandé que me trajera. Podríamos conjeturar que no hubo absoluta ni plena coincidencia entre los motivos, contenidos, temática y música y melodía de las tonás enumeradas por Demófilo, Ramón Gómez y de la Serna o Blas Vega. La tonás flamenca que hoy conocemos en la actualidad solo se cantan tres: la tona grande, la tona chica y la tona de Cristo. En el romance podría ser aplicado también al mundo de la toná y de los nombres, recibido estas unas más veces por la tradición popular y otras como el resultado de estudios, la podemos dividir en grandes grupos. Una tonás con nombre propio de autor y Demófilo de hablar de las alegrías o juguetillos de Cádiz y de los puertos. Nos dice que las llamaba tonailla. Ortiz Nuevo nos proporciona un documento más antiguo de 1812 que nos dice que no solo la gente que bajaba tradición social, sino que también periodistas denominaban tonada a todo tipo de canción o melodía. Es absolutamente imprescindible resaltar socialmente estos momentos del flamenco para comprender el mensaje de su música y literatura. Las carceleras gitanas flamencas no deben producirse bruscamente. Las coplas que acompañaban estas músicas lentas y la asociación de todo esto de la saeta tienen antecedentes históricos. Todo este marco social se generará miseria, hambre, etc. Rompe los lutos o que en el palacio se hallaba ahí la dosita del rey, que en el morito estaban cautivadas. Era muchos días que Granada se partió enseguida todos los lutos, se echaron las campanas al vuelo, en fin, aquello fue un escándalo. Pero al poco tiempo la muchacha, como le tiraba a los hijos que había dejado en el moro, le dice a su padre: a mí no me alimentaba ni el sueñecito ni la comida, que lo que a mí me alimentaba, mi dosito a la verita mía. Y le dice el padre: yo tengo 7 navíos, hoy también tengo una fragata que con los escalones de oro y los pasamanos de plata, que pa' que vea el rey moro, que
que tú también eres reina de España. Entre las comarcas cantadoras más significativas destacan las de Jerez, Cádiz y Los Puertos. En ellas, aparte de germinar los estilos básicos, romances, tonás, soleares y tangos con diversas variantes, han surgido hasta cantiñas y las bulerías. Concretamente, en Cádiz se inició el aflamencamiento de los aires hispanoamericanos, con especialmente los guajiros, como el punto cubano y las rumbas. Nacieron unos grandes intérpretes en Jerez y en toda la costa gaditana, y se fundó como cuna minera de abolismo y hondura de tradición y donsura sin parar. Jerez. Jerez, epicentro de cantes madre. En el cante de Jerez de la Frontera se denotan todas las cualidades de la música honda, con gran acentuación. Todos los matices primordiales de los hondos se plasman en Jerez de Jerez. Jerez de Jerez fue el primer cantador con el nombre conocido Tío Luis de la Juliana. Es el cantador más mítico de la historia y difusor de varios estilos de tonás. Algo muy importante en el cante jerezano es la aportación gitana. Después de él crearon sus tonás Tío Luis el Cautivo, Tía María la Jaca, Tío Vicente Macarrón y Tío Juan Macarrón, todos ellos gitanos jerezanos. Algunas de las más famosas fueron las tonás de Cristo y la Iglesia Santa. La amplia gama de matices que Jerez aporta al cante flamenco, que tiene su origen en la personalidad creadora de 5 grandes cantadores, como señor Manuel Molina, Paco la Luz, el Marruro, el Loco Mateo y Curro Frijones. Todos cantaban seguirillas excepto el Loco Mateo, que también cantaba soleares, y Curro Frijones cantaba la sarneta y algunas bulerías. Durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX siguieron Juan Juanquera, Salva Orillo, Carito el Chato, y grandes voces de mujeres como la Lobata, la Junquera, la Loca Mateo, la Serrana. Destaca entre todos don Antonio Chacón, hacía malagueñas, coplas, fandangos, bulería, tangos, tarantos, saetas, campanilleros, alegría. La consolidación de José Merced las raleas de Paco la Luz como la nueva gran figura del cante significa para Jerez de la Frontera la continuidad del milagro hondo. Compás de Cádiz y sus puertos. Pero José María, con su larga cola, por su verde sala, Los cantantes de compás de Cádiz y sus puertos. La tradición flamenca gaditana puede calificarse de antiquísima, por eso se remontan los estudios a sus míticas bailarinas, a las llamadas bailarinas de Gales, entre las que destaca la inmortal de Teletusa. Hay que reseñar enseguida que los cantadores de Cádiz fueron durante largo tiempo predominantes gitanos y vecinos de los barrios de La Viña y Santa María, donde se produce el flamandamiento de toda clase de copla, en un ambiente de mariscadores, pescadores y pescaderos, matarifes y carniceros, toreros. Dentro del siglo XIX surgieron otros grandes artistas importantes en Cádiz y sus puertos. En primer lugar, Paquirri el Guante, artista completísimo cantador, guitarrista y bailador. Coetáneos suyos fueron Manuel y Chano Ortega Feria, Pacorro y Enrique el Gordo, Francisco la Perla, el Plata, el Pollo Rubio, Luis y Eduardo el Porreta. Los más famosos fueron las cantiñas. En cuanto a los tocadores, Cádiz, los puertos andando verdadero José, el maestro Patiño, Paco el Berbero y el Gandulla el Habichuela, famosos en el siglo pasado y herederos del arte de Paquirri el Guante. Después guitarristas personalísimos como el Pollo y Capinetti, o de gran repertorio tal Esteban de Sanlúcar. Y en los últimos tiempos una maravilla creadora del guitarrista genial
aunque bien distintos, que internacionalmente han demostrado suerte, han propagado su música, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Realmente digamos que tú seguro, los estilos de Cádiz y los puertos son cantes que hoy viven una revalorización extraordinaria, gracias a sus más recientes maestros. Camarón de la Isla. José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla o simplemente Camarón, fue un cantaor de etnia gitana, español, considerado por muchos como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de sus más importantes figuras. En el 2000 le fue concedida a título póstumo la llave de oro del cante. Entre sus exitosa y amplia discográfica, con 17 títulos, destaca Soy Gitano, su primer disco de oro. Y se logró a tiempo yo voy a vestir a mi corazón de tanto he dormido que tanto he dormido que tanto he dormido. Se han llevado a mi madre mía, yo La aportación del Málaga al cante. Hay que tener en cuenta varias circunstancias que hacen posible su importante contribución al desarrollo de esta parcela del flamenco. La trascendental importancia de los verdiales en la gestión de determinados estilos, la influencia del fandango malagueño en la creación de distintos cantes, la influencia musical en zonas de fuera de la provincia y la extensa nómina de cantaores que Málaga ha dado a este arte. Importancia de los verdiales. Los verdiales son propios de los partidos rurales enclavados en los montes de Málaga y de determinadas comarcas de la provincia. Cuando los verdiales pierden acompañamientos múltiples, dejan de estar en función del baile, aunque pueden bailarse, y solo la guitarra asume el apoyo musical. Se convierte en un auténtico cante flamenco que toma el nombre de bándola. Es en Vélez, Málaga, donde la bándola encuentra el mejor desarrollo y donde por obra y gracia del cante Antonio Ortega Escalona, Juan Breva alcanza su plena configuración. Fandangos y verdiales fueron los únicos cantes malagueños que Juan Breva dejó grabados. Posiblemente la naturaleza malagueña de Juan Breva indujo a la casa discográfica a titular de este modo los cantes de esta tierra. Lo que sí puede afirmarse, en cambio, es que en la cadena evolutiva de los cantes malagueños, del cante de Juan Breva, se ha dejado a la malagueña. Probablemente la bándola más antigua que conocemos sea el cante de los jabegotes, propios de las playas cercanas a la capital, y cuya melodía ha llegado a nosotros a través de las cantadoras malagueñas Joaquina Payán y María la Chilanga. Ese es el fandango, que canta, chico. ¡Ole! Influencia del
fandango malagueño en otros cantes. El primitivo fandango malagueño que propició en su desarrollo los verdiales y posteriormente consiguió su máxima realidad flamenca en la malagueña, perla que la logra completar el ciclo evolutivo en este cante. Independizada del fandango, la malagueña va adquiriendo personalidad propia a través de las creaciones y recreaciones de los cantes perotes, pasando después al dominio de los artistas andaluces. Influencia en otras zonas cantaoras. La influencia de determinados cantes malagueños en otras provincias cantaoras es algo que por demostrado no vamos ahora a tratar. Es cosa sabida y a nadie escapa el conocimiento de ese lujo de otros estilos flamencos en las zonas cantaoras cordobesas, granadinas, murcianas y almerienses. Breve catálogo de artistas malagueños. Juan Breva. Nació en Belé, Málaga, en 1844 y murió en 1918. De nombre Antonio Ortega Escalona, ha sido el cantador más popular de Málaga. El Canario. Nació en Alora, 1857 y murió en 1885. De nombre Juan Reyes Osuna. Fue un genial cantador, creador de varios estilos de malagueñas. Cojo de Málaga. Nació en Málaga en 1880 y murió en 1940. Joaquín José de Vargas Soto ha sido uno de los cantadores que ha dado Málaga. El Pena, Alora en 1876 y murió en 1956. Uno de los cantadores más completos del repertorio ha sido sin lugar a dudas Sebastián Muñoz Beibert, el Pena padre. Cantes mineros. De Almería La Unión por José Luis Navarro. Se conocen con la denominación de cantes mineros, una serie de estilos cartageneras, tarantas, mineras, murcianas y levantinas y taranto. Su estructura métrica y musical, lógicamente similar a la de los fandangos, está formada por 6 fragmentos cadenciales correspondientes a cada uno de los versos, tercios que conforman sus coplas, a excepción del taranto. Son todos estilos libres, es decir, sin sujeción a ningún esquema rítmico, aunque eso sí, no carantes de medida. Son pues estilos ricos en matices, que encierran enormes dificultades cantaoras, musicales y técnicas, con fragmentos de tonalidad oscilante, tercios largos y de un gran recorrido melódico. En ellas, esas tarantas también conviven con otros palos, derivados de antiguos fandangos. Tal es el caso de las malagueñas, que actúan como modelos. En la memoria de todos están los nombres de Antonio Grau el Rojo, el Alpargatero y Concha de Peñaranda, Chilares, Escacena y sobre todo Don Antiguo Chacón. ¿Y ahora qué hago? Cartagenera clásica. En este es un cante que configuró para la posteridad don Antonio Chacón. Nueva subida en el segundo tercio, con alargamiento de la penúltima vocal y rema, te identificó al del primer tercio, un ay al comienzo del tercer tercio y desarrolló melódico, parecido al del primer verso, con el remate la, sol, fa, tan común en la mayoría de los cantes relacionados con el fandango. Un cuarto tercio que se inicia con una modulación a base de tonos medios,
preparatoria para el virgoso alargamiento sostenido que lo concluye. Fandango de Cartagena. Cayetano lo decía tembladose. Primero con un high al comienzo, estirando las vocales y alargando los tercios, para terminar ligando los dos últimos con un i penetrante, muy similar al que daba Chacón, al rematar al quinto tercio de la taranta cartagenera. Tarantas. La tarantas es un esquema musical básico. Todas son tarantas, pero cada una tiene matices y peculiaridades propias. Siquiera por un momento el hombre que cree que es sabio. Siquiera por un momento. La levántica es otra taranta de rasgos típicamente almerienses. Hoy ha vuelto a alcanzar, gracias a la labor de rescate desarrollada por Antonio Piñana, dentro del marco del Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión. Un cante cuyos rasgos más significativos son una subida máxima en el segundo tercio, con unas muy peculiares caídas de un enarmónico sobre la segunda sílaba de mañana y la primera de llamo, y una dificilísima modulación descendente con ecos de canto gregoriano que sirven de ligación con el tercero. La versión de Encarnación Fernández conjuga valentía y musicalidad con tercios ondulantes. Taranta de Linares. Eleuterio Andreu, minero y cantador de la Unión, fue un gran tarantero, tarantas, cada una con sus peculiaridades y rasgos musicales propios. Este tipo de taranta fue luego adornada y enriquecida musicalmente por Pepe Marchena, y durante un tiempo eclipsó a casi todas las demás, hasta ser considerada por muchos incluso como el prototipo de la taranta. Eras fue la minera que más se cantará en las primeras ediciones del mencionado festival. Un cante que en justicia hay que considerar lo suyo, porque supo imprimirle todos los rasgos de su personalidad cantaora. Es una taranta hecha a base de tercios casi lisos, cuya dificultad reside precisamente en la abundancia de los medios tonos. La taranta murciana o simplemente murciana es una taranta del Cojo de Málaga. Manuel Vallejo registró también con la denominación de murciana otra interesantísima taranta, hoy apenas conocida. El taranto. Aunque hoy muchos llaman taranto a la taranta de Almería, el taranto es, en rigor, la taranta de baile. Está basado musicalmente en ecos y tonalidades almerienses, y sobre todo en la versión que Manuel Torres grabase con la denominación de rondeña, probablemente debido al toque de Ramón Montoya. Es un cante en el que ya aparece en su temple ese ay, que se ha hecho característico junto a esos finales recortados, tercer y quinto tercio, tan típicos de Almería.
Cuando nuestro poeta Manuel Machado se quedó sin palabras para describir Sevilla, siendo sevillano, es que la ciudad de la Giralda es otra cosa, punto y aparte del universo flamenco andaluz. Según Fernando el de Triana, Sevilla es flamenco desde hace poco menos de siglo y medio. En el meridiano del siglo XIX aparecen los primeros datos del flamenco. Cuando aparecen estos primeros datos, los intérpretes del flamenco ya son artistas profesionales que trabajan en cafés cantantes, academias de baile y teatros. El 22 de junio de 1890 se puede leer en el Baluarte, periódico de Sevilla, esta noticia que decía que la comisión de festejo andaba buscando cantadores y bailadores flamencos. Los municipios actuaron en conciencia y los flamencos pudieron ejercer un público su arte. Nos estamos refiriendo a una fecha en la que ya había muerto Silverio Franconetti Aguilar, que sobre los años 80 dirigía su propia sala de conciertos, el célebre Café Silverio, primer café cantante de Sevilla. Descripción de una fiesta flamenca en Triana. Serafín Esteves Calderón, el solitario, es el primer escritor que describe en un libro. Descripción de una fiesta flamenca en Triana. Serafín Esteves Calderón, el solitario, es el primer escritor que describe en un libro una genuina fiesta flamenca en Triana, asamblea general y un baile en Triana escrito por él. Son uno de los textos más importantes de la bibliografía flamenca. Antes de que nacieran los cafés cantantes o de que estos comenzaran a contar con el flamenco como entretenimiento y gozo, los intérpretes de esta manifestación artística vivían de las fiestas o de las academias de baile, que allí en Sevilla eran abundantes. Manuel de la Barrera, que tenía su academia, era uno de los más nombrados maestros en la Sevilla flamenca del mediano del siglo pasado. Por aquellos tiempos ya se cobraban 60 reales por cantar en los cafés cantantes, como ya le pasó a don Antonio Chacón. Silverio Franconetti Aguilar fue fundamental en el desarrollo y la dignificación del género flamenco. Su figura desciende de una militar romana, además de ser un genio del cante, respetado por todos los aficionados y artistas de su época. Fue un hábil y práctico empresario. Consideraba que el flamenco podría ser una atracción artística sin necesidad de mezclarlo en los escenarios con otros géneros musicales. Gran escuela de flamenco, Silverio abrió varios cafés cantantes y allí en uno de ellos conoció a Demófilo, padre de los poetas sevillanos Antonio y Manuel Machado. Comenzó a cuestionar la iniciativa empresarial del cantador sevillano. Se cree que la idea del cantador andaluz es generosa, equivocada y contraproducente. Al seguir el género gitano de la taberna, convirtiéndose en lo que hoy llaman flamenco a todo el mundo. Silverio, por ennoblecer el cante gitano sin contar con la huéspeda, ha creado el género flamenco, mezcla de elementos gitanos y andaluces, aunque es bueno aclarar por ello de los malos entendidos que no fue Silverio quien hizo profesionales del flamenco a los gitanos. Su maestro Elfillo se buscaba la vida con el cantante y organizaba las fiestas en las casas particulares. Y en la soledad de mi noche sin luna busco los luceros de tus ojos verdes. Elfillo,
cantaor flamenco. Francisco Ortega Vargas, conocido como por el asesino Papa, Gustavo Plastrit. Chacón y Manuel Torres son dos jerezanos, uno payo y otro gitano, que llegan a Sevilla para ponerlas boca abajo. Antonio Chacón le cuenta a una periodista sevillano cómo le engañó Silverio Franconetti para tenerlo durante 9 meses en su café cantante. Fernando el de Triana fue el primer revolucionario del cante andaluz y el primero que cobró en Sevilla. Este llegó a Sevilla unos años más tarde que Chacón, pero fue un gran conquistador de su afición. Cantó por primera vez el 11 de octubre de 1902 con el nombre artístico El Niño de Torre. Se hablan novedades. Este fue uno de los cafés cantantes más importantes de la capital andaluza. Fue fundado por Fernando González Serna y Pino en 1897. Sirvió para que los artistas de la ciudad y de otros puntos de la geografía flamenca andaluza dieran un paso adelante en su condición de auténticos profesionales de este arte. La revolución de la Niña de los Peines. La Niña de los Peines es una cantaora descendiente de una gitana de Araal. La bautizaron como la Niña de los Peines por un pregón que le enseñó a un ciego que vendía peines por las calles. En solo unos meses, las hermanas de Arturo y Tomás Pavón, que también cantaban, de Arturo no hay grabaciones, pero Tomás dejó de grabado algunos discos y hoy es uno de los dioses del cante flamenco. Marchena Caracol y Mairena. El niño de Marchena sonaba ya como nuevo revolucionario del cante, porque sus fandanguillos, tarantas, malagueñas y estilos mineros, entre otros cantes. Manolo Caracol, descendiente de gitano, flamenco y torre, ya en 1922 en el concurso de cantante Hondo de Granada, al que fue llevado e escrito por Antonio Chacón. Allí dejó claro lo que él denominaba flamenco. El niño de Mairena fue el último gran cantador sevillano y uno de los artistas fundamentales del cante hondo, uno conocido a raíz de que le diera en Córdoba la llave de oro del cante. La última gran generación de cantaores, la influencia de Marchena, Caracol y Mairena, sin la cual no podría entenderse el cante flamenco sevillano, eso contribuye a que en Sevilla saliese un gran número de cantaores. Venganza es lo que tú te mereces, que cumpliera mi venganza, pero prefiero la muerte a vivir sin esperanza de que vuelva a quererme.
vamos a hablar de la historia del flamenco, los pequeños ritos y el nuevo flamenco. Aunque las influencias musicales de esta cultura viva, de la que nos habla Blas Infante, pueden ser remotas, el flamenco, tal y como lo conocemos, es un producto moderno, no anterior al siglo XIX. Pero sobre todo contribuyó a que se fraguara un género artístico que se convertía, al tiempo que en una diversión, en una estampa pintoresca de lo popular. Sin embargo, el flamenco no puede considerarse solo un género artístico, ni tampoco una manifestación fosilizada que sirva para ser exhibida en el escaparate del costumbrismo disecado. El aprendizaje primario de los sones y estilos en la casa, la vecindad, la familia de trabajo, necesitó ciertamente de la depuración creativa de los artistas, que han reelaborado estilos y protagonizado las grandes transformaciones del género. En definitiva, usar el flamenco para cubrir la necesidad de diversión, de confraternidad o de liberación personal. Incluso si la mencionada perfección técnica no se alcanza, pero el flamenco puede también provocar emociones y evocar memorias en la butaca de un teatro. Lo que sí conviene es diferenciar el tipo de comunicación-participación, que será lo que hemos llamado flamenco privado y flamenco público. Ahora sigamos con la familia y el pueblo, la vecindad y el barrio. El flamenco es un producto básicamente practicado y recreado fuera de los circuitos de las artes más llamadas cultas, no solo por las minorías gitanas, sino también por la clase jornalera. Importancia de la familia como marco donde se favorece la rutina del flamenco y, a partir del hábito de escuchar y observar. Aquí el flamenco era practicado de un modo primario, muchas veces sin guitarra, con los pitos de las palmas y los golpes en la tarima de una mesa o un mostrador como único acompañamiento para marcar el compás, donde se escucharon por primera vez las grabaciones de los grandes nombres del flamenco, en forma de placas de pizarra. Existen tabernas clásicas en la historia del flamenco, como en Córdoba, La Bombilla o Casa Naruto, y en Cádiz, las tiendas de montañeses. Quizás no sea necesario advertir que el uso del flamenco en los entornos hasta ahora descritos no ha sido nunca una cosa generalizada en Andalucía, sino más bien privativo en comarcas y colectivos bastante concretos: Alcalá de Guadaira, Lucena, Puente Genil, Cabra o Los Puertos, San Lucas y Cádiz capital. No es casual, pues la coincidencia entre la población gitana y grandes comarcas flamencas, fundamentalmente relativa a ciertos estilos. Y a su vez hay una serie de cantantes estrictamente concebidos para los espacios de trabajo cuyo compás y cadencia tienen que ver con la marca del ritmo de la actividad. Estos estilos refieren a faenas, gremios, ritmos de ocupación o sitios propios de cierre. Algunos cantes camperos no han pasado a los repertorios de los artistas, ni a los recorridos comerciales y partes individuales, que lo desarrollarían en entornos flamencos. Son cantes practicados cuando no se trabajaba, pero acontecidos en los espacios de trabajo, y que sirvieron a la algarabía colectiva o a la interpretación personal del sentimiento. No es el momento de entrar en el debate sobre si el pueblo compone en horas de trabajo o ocio, o si se practica en los cantes de trabajo, también mientras se trabaja o solo fuera de los espacios laborales. Las múltiples variantes del flamenco han sido en toda Andalucía excusa y ayuda para celebraciones particulares, desde los ritos de paso, de boda o bautizo hasta la zambombada navideña. En general son ritos gitanos, donde se manifiesta un alto sentido privado, pues se trata de ceremonias cerradas, quizás más por una razón de proximidad familiar o vecinal que de segmentación étnica. En torno a la zambombada se organiza estos días todo un circuito de visitas recíprocas, donde se hacen más visibles las relaciones de vecindad. Las zambombas son características de la provincia de Cádiz, de Jerez y Arcos de la Frontera, aunque en los últimos años se hayan extendido a otras provincias andaluzas, al hilo de la moda de su aflamencamiento.
Ahora seguimos el flamenco en las fiestas populares. Se hacen protagonistas los cantes de ejecución grupal sobre los de ejecución individual y las formas musicales más sencillas y repetitivas, con abundancia de estilos y repeticiones sobre las más complejas. El caso de la fiesta campestre del verdial malagueño es uno de los más notables de este grupo. El sentido colectivo de la fiesta en torno al cante y las bandas mixtas se pone de manifiesto en los variados instrumentos de cuerda y percusión, con estilos locales desarrollados en los puntos más camperos de los montes y en las zonas oriental y occidental de la provincia de Málaga, incluido el partido de verdiales del que parecen tomar el nombre, curtoso baile, que puede ser individual por pareja o en tresillo. Todas estas son formas de diversión típicamente campesinas, que se difundieron entre las diversas comarcas, aún manteniendo estilos locales por la proyección de los caminos y el transporte de productos agrícolas y pesqueros del solar malagueño. La familia de fandango es una de las más representativas de las fiestas andaluzas, sobre todo en las romerías serranas y camperas de la Sierra Onubense y las marismas del Guadalquivir. Aquí se ritualizan toda una serie de comportamientos sociales como las carretas de las fiestas en movimiento, preparadas por reuniones de vecinos, familias o amigos, que organizan las comitivas de remolque, caballos o carretas y que se aprestan a compartir la música del pueblo. La proyección personal en el fandango, como la sociedad en el baile, el cante o jaleos de la sevillana, cumple en la fiesta la función psicológica de liberar al individuo de la rutina diaria, permitiéndole la expresión total del sentimiento, traspasada no pocas veces por lubricante social del vino. El carnaval estaba muy extendido, como en Jerez. Las comparsas formadas por los mismos vecinos mantenían el rito de la juerga y el cante por las bulerías. El cante por bulerías de casas en casa, haciendo coestación por su arte. Han existido y existen grandes especialistas saeteros que convierten su arte en un medio de vida, interpretando desde las casas de grandes familias andaluzas el primitivo tono del lamento sin guitarra. Ahora vamos a seguir hablando de las reuniones de cabales. Las denominadas reuniones de cabales son una muestra de flamenco privado, cuyo origen está en los ritos y el gusto por la música de la Córdoba califal. Se suele decir que este tipo de reuniones provoca los mayores momentos de compenetración para el flamenco, aquellos en los cuales la gente se parte la camisa de gusto. Las reuniones son una forma de estar que trasciende lo puramente estilístico, para convertirse en transmisor de las emociones, de la melancolía, la aflicción y el dolor. El cante se dice, y en estas reuniones lo dice quien mejor sabe, pero también que pone más sentimiento que cualidades. La singularidad de las reuniones es la especialísima forma de transmisión que en ellas vive, la estandarización a que el arte se ha venido sometido en los circuitos mercantiles. Se hace más compleja en estas reuniones, pues el entorno y la calidad de las relaciones impiden el calco mecánico del ejercicio musical. El escritor costumbrista hace referencia a una amplia instrumentación. También empiezan a aparecer en la prensa las primeras fiestas para extranjeros celebradas en las academias y salones de baile sevillanos. De entre los diversos tipos de fiestas pagadas que tenemos noticias en la historia del flamenco, las más arriagadas en la memoria han sido las llamadas en otro tiempo juergas de señorito, producto de un tipo de transacción muy particular entre clientes y artistas. El modelo se desarrolló hacia las primeras décadas del siglo XX y perduró hasta los años 60. Una forma de contacto característica era el aviso dado al propietario o una camarera de la empresa, que facilitaba a un grupo de concelebrantes entre los cuales no solo se encontraban los cantadores, sino también un guitarrista, un hombre divertido y ocurrente. Finalmente, la asociación entre el flamenco y cierta juerga pagada ha tenido mucho que ver con su falsa identificación, como propio de gente de mala vida.
En efecto, la peña es un terreno donde se evidencia la primacia de vínculos teniendo por directo, donde consumir un espectáculo y se retribuya al profesional por su trabajo. Son también ocasiones de relación social, espacios privados donde la familiaridad entre los socios sirve para gozar del flamenco de modo íntimo y relajado. En las peñas son muy comunes la exposición de lazos de amistad, las invitaciones recíprocas o, muy frecuentes, las exhibiciones públicas de generosidad. Y con ello, por qué no decirlo, el protagonismo y el prestigio. Y la cercanía del espacio, sino también la cercanía del prestigio penístico, permite gestos de afecto, no solo entre los socios, sino también con los artistas, y el alargamiento de las relaciones. Así, por ejemplo, la estética de las peñas intenta rememorar el pequeño café, los cuartos reservados de las antiguas ventas, de pequeñas dimensiones. Sus adornos evocan tiempos pasados, con fotografías de intérpretes, adornos típicamente andaluces e incluso escasa iluminación. Sin embargo, no todas las peñas flamencas superan el reto de la supervivencia. Van desde la finalización hasta el mismo desinterés del cuerpo social. De ahí a que algunas se limiten al uso de un local como lugar de esparcimiento y recreación, sea una mera excusa para un bar de precisos módicos, o estén sometidas a una cierta inestabilidad en posición, cuando no desaparecen realmente. Por otra parte, hay una cuestión importante para la viabilidad de las peñas flamencas, la composición de sus socios, muy localizada en el tramo de los 45 a los 60 años. Vamos a seguir con el nuevo flamenco. Muchas cosas se están moviendo en el flamenco. El flamenco parece andar coqueteando con la moda, y las modas no le sientan bien al arte. Por mucho que evolucione, al flamenco parece serle indispensable, siempre un espacio reservado para la intimidad, una parcela un tanto oscura y enigmática. El panorama del flamenco actual es ciertamente complicado. Por un lado, tenemos su auge sin precedentes, que le está llevando tal vez a las puertas de una nueva edad de oro. Cambios hay, son importantes y evidentes. El estado de la cuestión. En los años 70 comienzan a registrarse tímidos intentos de experimentalismo, de buscar nuevos cauces de expresión para un arte tan apegado al prestigio de lo antiguo. En este movimiento determinados grupos tuvieron un papel capital. Todo es natural, no hay que rebuscar mucho. Bailador primero. En 1994, estando de gira con Paco de Lucía en Costa Rica, una ONG de pecho obligó a Manolo Soler a abandonarlo todo y regresar a España para someterse a los debidos cuidados médicos. 11 años antes ya había empezado, de forma circunstancial, dice él, a probar con la percusión, porque no había trabajado en el baile. Los jóvenes flamencos. Estos jóvenes artistas y casi todos los que siguen pareciendo postulados artísticos pertenecen a familias gitanas, con notable presencia en el flamenco. Vienen por lo general del flamenco tradicional, que conocieron desde niños en el seno de sus propias familias y con el que convivieron en los años cruciales de su desarrollo, para después evolucionar. El mestizaje. Para enriquecimiento mutuo, se puede hablar por tanto de que el experimento de rock, unidos discos, junto a Job Back, que encerraba una aproximación de posibilidades entre un guitarrista de rock y otro flamenco. También el catalán Toti Soler inició unos estudios y grabó un disco, donde saca a relucir sus experiencias. Debe convivir con toda su suerte de música. El mestizaje es una realidad que el flamenco comienza a asumir, y lo que será más en tiempos. Para terminar, vamos a hablar del jazz, que es probablemente el género musical con el cual el flamenco ha tratado más intensa y repetidamente de establecer un lenguaje común, en lo que últimamente ha dado en llamarse fusión, un concepto que no nos gusta. El flamenco y el jazz han compartido muchas cosas y se ha establecido entre ambos una satisfactoria confraternización, que a los músicos de jazz les suele interesar el flamenco y a los flamencos les seduce el jazz. Es un hecho comprobado. Chick Corea, Miles Davis, figura entre los genios del jazz. En uno u otro momento de sus obras respectivas se han acercado al arte hondo. Este último, Davis, decía: cuando toco aquí siento una sensación muy especial.
A veces, cuando oigo el flamenco, me arrodillo, mi corazón se encoge y luego crece antes de volverse a encoger. Con el flamenco sucede lo mismo que con mi música, esa que los blancos llaman ahora jazz contemporáneo. Esta música sale también del alma, del pasado, de mil vidas. Es sentimiento. Únicamente puedes tocar jazz si lo llevas dentro. Si eres negro, el flamenco es como el blues, pero solo en España. Por eso yo siempre me he acercado con él con respeto. En nuestro país, Pedro Iturralde fue el primero que metió la guitarra flamenca en una formación de jazz, precisamente la de Paco de Lucía, cuando este todavía se hacía llamar Paco de Algeciras. Efectivamente, Mairena tenía sus ideas sobre este tema. La primera vez que se entrevistó dijo: el cante está hecho y el cante puede desarrollarse, pero lo que no puede es crear cante. Como no creo que lo cante nadie ni lo haya creado nadie. Desarrollarlo, engrandecerlo y siempre. Pero el cante está hecho y tal como es así seguirá. Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía ti verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Era cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramito de violeta. Se sueña ella y se imagina cómo será aquel que ella tanto le estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Primavera, cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba yo un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, va y la mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así feliz de cualquier modo, porque él es quien escribe verso. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. Escribía a ti verso, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Era cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, te mandaba yo un ramito de violeta. Saraira, Saraira, Saraira.
La guitarra flamenca del acompañamiento al concierto, habitualmente asociada a su papel popular de acompañamiento de danzas y canto, a pesar del virtuosísimo y del talento compositivo de su oficiante. La guitarra flamenca no ha gozado hasta hace poco de una reflexión para explicar su presencia actual en los lugares musicales más celebrados. Asombrosamente se ha venido fechando su incorporación en el género flamenco en la segunda mitad del siglo XIX en el contexto de los cafés cantantes, disasociándola de su historia, tanto de su larga cultura de instrumentos, de acompañamiento de los estratos populares, teatrales y cortesanos, como de su trayectoria solista desde el repertorio vihuelístico. Los antecedentes. Los tratadistas suelen señalar el tercer tercio del siglo XVII como contexto propicio a la aparición del género llamado más tarde flamenco. Durante este periodo, en su viaje de Gibraltar a Cádiz, relatando en sus póstumas cartas marruecas, el europeísta e ilustrado gaditano José Cadalso Vázquez describe la juerga cortijera del gitano carnicero Tío Gregorio. Es ampliamente conocida además la importancia del gremio de violeros en Sevilla en la construcción de guitarras vihuelas, desde las ordenanzas de 1502, y a mediados del siglo XVII la labor de Francisco Saguino en la evolución del sistema de vareteje. El estudio comparativo entre los sistemas de aprendizaje de ambas comunidades se impone aquí. Además de esa vía andalusí, podemos rastrear una serie de constantes observables a lo largo de la historia de la guitarra, que ayudan a entender parcialmente la estética musical del flamenco de las culturas mediterráneas. Digamos que forman parte del paisaje sonoro. Ya en el siglo XIII, el arcipreste de Hita señalaba en el libro del Buen Amor la sonoridad más dulce de la guitarra latina, ejecutada con los dedos, impropia por ello para acompañar los cantos de los árabes, frente a la guitarra morisca con cuerdas metálicas y utilización del plectro. A principios del siglo XVII, los laudistas europeos abandonarán su figura para adoptar la propiamente hispana. El desarrollo de la textura musical renacentista, cada vez más compleja en su imitación del arte polifónico vocal, obliga a los laudistas a utilizar el pulgar para pulsar varias notas hacia abajo y el índice varias notas hacia arriba, creando un estilo musical instrumental inaudito, que marca el principio del concepto de acorde, con influencia en el teclado y de una técnica de guitarra de 5 órdenes que hará furor en Europa. A principios del siglo XVII, el rasgueado. Mientras el estilo rasgueado inicia su declive, Paolo Giovanni Foscarini introduce en la década de 1630 el punteado, para mezclarlo con el rasgueado. Ambos estilos estarán definitivamente unidos y aparecerán a lo largo de la historia de la guitarra flamenca, mientras la guitarra mal llamada clásica en su afán de depuración de sonido abandonará el rasgueado. La guitarra flamenca en busca de su propia definición. En la segunda mitad del siglo XIX, con la moda por lo andaluz, en gran parte de Europa y su perversa derivación en el flamenquismo español, con la ansiada búsqueda romántica del alma de los pueblos. Eusebio Rioja señala una primera etapa casi anónima, en esta segunda mitad del siglo en la que el guitarrista aparece sobre todo como cantador-guitarrista, para acompañar baile, luego levantar su estatus profesional hasta independizarse de su doble función. Organología. Si Antonio Torres Jurado definió la guitarra clásica arquetipo de hoy, conviene recordar que a la vez se ocupó de estabilizar la guitarra flamenca tal como la conocemos. Las experimentaciones de Torres deben relacionarse con el desarrollo y auge de los mencionados café-cantantes en la segunda mitad del siglo XIX. Existía, pues, una demanda de instrumentos para acompañar el cante y el baile en dichos locales. Si la guitarra clásica tiene hoy guitarreros de fama internacional en todos los rincones del mundo, para la guitarra flamenca parece que tengamos aquí, según Tom y Marianne Evans, un privilegio reservado a los constructores españoles. Armonía. El primer papel que desempeña el guitarrista flamenco consiste en proporcionar acompañamiento al cante y baile, es decir, producir acordes y ritmos sobre la melodía del cantaor. En el caso del cante, esta melodía será monódica, es decir, interpretada a una sola voz, salvo el caso de algunos fandangos de Huelva, algunas sevillanas y recientemente estribillos en forma rítmica como tango, bulería o alegría. En base a estas referencias literarias afirman que los gitanos practicaban el toque de guitarra como instrumento favorito, del cual se valieron para elaborar la forma flamenca del carácter hermético que ellos crearon. Las escuelas. Eusebio Rioja ha realizado recientemente el inventario biográfico más completo sobre Tocares, recuperando definitivamente para la memoria del flamenco la impresionante cantidad de profesionales organizados en escuelas locales que han intervenido en la elaboración del flamenco como género artístico. Frente a este afán de lirismo, virtuosismo y refinamiento, en esta primera mitad del siglo XX, una serie de tocadores como Manolo de Huelva, Perico de Lunar, Melchor de Marchena o Diego de Gastor se mantendrán fieles al sentido rítmico de acompañamiento en la austera escuela andaluza.
guitarra flamenca de acompañamiento. Después de recorrer las diferentes escuelas locales de acompañamiento, observamos que todavía persiste en Andalucía cierto estilo tradicional, técnica y armónicamente rudimentario, con marcadores de sentido rítmico y expresión flamenca, localizado en la provincia de Cádiz, más genuino en Jerez de la Frontera, mientras Cádiz y sus pueblos costeros reflejan mayor complejidad rítmica y estilística y cierta apertura debida a la influencia del antilismo. Guitarra solista. 3 solistas destacan en el avance de la guitarra flamenca de concierto. Ellos recorren el toque del concierto tradicional de contemporáneos como Sabicas, Manuel Cano, Mario Escudero, etc. Lo llevan a sus últimas consecuencias e inician a partir de los años 70 un intenso periodo de búsqueda donde, sin renunciar a su condición de flamenco, reclama la libertad creadora del artista para poder seguir evolucionando. En la agitada década de los 75 y 85 dibujan una serie de caminos seguidos por la generación actual. Sus nombres: Víctor Monge Serrano, Manuel Muñoz de Alcón, Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Memoria del baile hondo. En el principio fue el gesto, antes que la voz, antes que la palabra. El hombre se manifestó a través de la expresión corporal. Antes que manifestar su deseo de explicarse al mundo, el hombre manifestó su urgencia por estar en él, por sentirse mundo y vida. Esa expresión del cuerpo fue la más elemental y primaria de las maneras que el hombre tuvo que decir sus deseos. La lengua hablada es el ámbito en el que se manifiesta ese preclaro don pensante del hombre, eso que también nos hace hombre, pero el hombre genuinamente, ordinariamente, se encuentra en otro ámbito, en el deseo y el del sentimiento, y el de la emoción y la perplejidad, y hasta el miedo ante la vida. De manera que al principio fue el gesto, solo mucho más tarde llegaría la palabra, el logro, que es la razón fascinada pero interrogante. Los orígenes del flamenco. Cuando los estudios con más o menos acierto pretenden evocar los orígenes remotos del baile flamenco, citan a las míticas bailarinas de Gades, las célebres puellaes gaditanas de la Cádiz romana, que alcanzaron gran fama en todo el imperio durante los 2 primeros siglos de nuestra era. Para ligar el baile flamenco a aquellas lejanas danzas, evocan el uso de crótalos, tal vez castañuelas, el palmeo, el braceo, la sensualidad y hasta la obscenidad de sus gestos, su ritmo, etc. Sin embargo, yo creo que por el momento esta sería una discusión un tanto bizantina, por su carácter de indemostrable de una forma absolutamente científica. De la pureza. No se trata de seguir al pie de la letra lo que decía Pastora Imperio, especialmente está claro pensado en las mujeres. Bailar, lo que se dice bailar, ha de ser de cintura para arriba. A mí personalmente, pero eso no es más que un gusto personal. Y los gustos personales no afectan a lo esencial. Me gusta más formalmente ese baile de manos y brazos, en los que los pies se emplean lo justo. Ese baile que hace de manera magnífica y casi única en la actualidad. Milagros de Benjíbar, pero por la emoción puede venirnos también por otros caminos. Una etapa de revalorización en el arte de flamenco. Los concursos, certámenes organizados como fórmula para conseguir la revalorización y conservación de la pureza de la expresión flamenca tuvieron su punto de partida en una fecha ya histórica en los anales de este arte. En el concurso del Cante Hondo, celebrado en Granada entre los días 13 y 14 de junio de 1922, los felices años 20 no lo fueron precisamente para el devenir del arte flamenco. Agotada la época de los cafés cantantes, se inicia con esta década la etapa en la que el flamenco, especialmente el cante, alcanza tal grado de personificación y de falsedad expresiva que llega a poner en evidente peligro de desaparición las más puras esencias primigenias que convirtieran en la manifestación cultural más diferenciadora del ser andaluz. La ópera flamenca, que es sin duda la época más ominosa de toda la historia del flamenco. Con las loables intenciones de poner freno a este movimiento que apenas había comenzado un par de años antes, un ilusionado grupo de intelectuales, entre los que sobresalen los nombres de Don Manuel de Falla y Federico García Lorca, proyectan la celebración de un concurso con el fin de liberar al flamenco de la degradación en la que se había hundido. Concurso de Cante Hondo. El Centro Artístico de Granada, comprendiendo la importancia que para la vida artística de los pueblos tiene la conservación de sus cantos primitivos,
ha organizado el presente concurso con el objetivo de estimular en el pueblo el cultivo de los antiguos cantos, en muchas partes casi absolutamente olvidado. Este concurso, que ha sido subvencionado por el excelentísimo ayuntamiento con la cantidad de 12.000 pesetas, tiene como finalidad el renacimiento, conservación y purificación del antiguo cante hondo, y que, mal estimado e incomprendido por las gentes de ahora, se considera como un arte inferior, siendo por el contrario una de las manifestaciones artísticas populares más valiosas de Europa. Para dar más realce al concurso y para su actuación fuera del mismo, el pintor Zuloaga, gracias a la intervención del guitarrista Amalio Cuenca, consiguió la presencia de dos primerísimas figuras del momento, el cantador Manuel Torres y la bailadora Juana la Macarrona. A continuación, el primer concurso, un niño de tan solo 12 años, se llamaba Manuel Ortega Juárez. Al final consiguió uno de los dos primeros premios y luego su genio brillaría con luz propia en todo el firmamento flamenco con el nombre mítico de Manolo Caracol. Otros concursantes fueron Juan Soler de Linares, Carmen Salinas, alumna de cantero, acompañada a la guitarra por don Ramón Montoya, Conchita Moya, Pombo, La Gazpacha, La Joyita, Fresquito, Yerbabuena y un viejo cantador del Morón, que se convirtió inesperadamente en la gran atracción del concurso, Diego Bermúdez, el Tenaza. Su paso por las sesiones previas había provocado la admiración de Chacón, Falla, Montoya y Zuloaga. La Unión. Y si el Concurso Nacional del Arte Flamenco de Córdoba cumplió desde su providencial primera edición el loable y primordial objetivo de mantener y proyectar hacia el futuro las más puras, genuinas y esencias de la expresión flamenca, también su éxito provocó que, siguiendo su ejemplo, comenzaran a proliferar este tipo de certámenes. Así, el ya lejano y también histórico octubre de 1961, la Unión, año tras año, renueva su hermoso y fascinante proyecto de lograr que el cante minero dejara de ser una nostalgia casi en el olvido para convertirlo en el más vivo y rico tesoro de su acervo cultural. Parece el Festival Nacional del Cante de las Minas. Antonio Piñana, recogiendo la sabia herencia del mítico Rojo el Alpargatero, obtenía la primera lámpara minera, máximo galardón ya universal y concurso, y escribía una de las más bellas páginas de la historia flamenca de la Unión. El concurso de la Unión comenzó su andadura tan solo por la senda del cante. También quiso agrandecer su certamen y tal fin en el año 1980 incluye en su festival un concurso de guitarra que se premia con el prestigioso trofeo Bordón Minero. Guitarristas de la talla de José Antonio Rodríguez, Niño Pura, Vicente Amigo, Paco Serrano, Rafael Cañizares, Juan Carlos Gómez Pastor, Francisco Javier Jimeno y Carlos Piñana lo lograron con su actuación. A partir de 1993, el Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión se engrandece aún más al iniciarse el concurso del baile. Un bailador de gran categoría llegó a alzarse en el primer triunfador, Javier Latorre. En 1964, Linares comienza su firme caminar por su concurso nacional de Taranta. Al igual que la unión al pueblo linarense, se impone la noble tarea de revalorizar y hacer que previvan los distintos estilos de su cante más genuino, la taranta. Entre los nombres más significativos que han quedado escritos en su cuadro de honor sobresalen los Canalejas de Puerto Real, ganador de las dos primeras ediciones. Otro concurso de relevancia es el que, paralelo a su prestigio festival, Mairena de Alcor celebra desde el 1962, en que Antonio Mairena se le otorga la llave de oro del cante, para precisamente rendir homenaje a la excepcional figura del cantador mairenero. Un prestigioso certamen que desde su inicio ha visto adornada su nómina de premiados con importantísimas figuras del cante. Juan Peña, el lebrijano, obtiene en 1964 el primer trofeo. Antonio Mairena, en 1965, Calixto Sánchez alcanza uno de sus premios y Manolo Mairena recibe el preciado galardón Antorcha del Cante. Al año siguiente, septiembre de 1966, Agujetas de Jerez y Camarón de la Isla se erigen en ganadores del primer y segundo grupo respectivamente. En esta misma edición del concurso se le cede una placa de plata a José Meneses. Igual distinción obtendría Fosforito en 1967.
que 3 años después consiguió la antorcha del cante. En tanto fueron los concursos que afloraron la raíz del Córdoba, que en los tiempos actuales su número es verdaderamente asombroso. Prácticamente casi todas las peñas flamencas programan dentro de sus actividades en un concurso. Llega a su fin. Ha sido un acto realizado por los alumnos de cuarto de la ESO del IESCO en Caminera. Os recordamos que hoy a las 7 de la tarde se volverá a emitir y os deseo una buena tarde. Soy de palabras muy cortas, pero tiran a matar. Soy como a nadie le importa.